Bueno, la orden del Consejo de Estado es abrirlo. Y la ley de la República, además de pedir transformarlo en monumento nacional y conservarlo, también habla de abrirlo como hospital universitario, concretamente. Así que lo que hay que cumplir es la sentencia del Consejo de Estado y la ley. Siendo el hospital y su terreno del departamento de Cundinamarca y teniendo problemas económicos el departamento de Cundinamarca para cumplir con esos propósitos que son ineludibles, la alcaldía de Bogotá ha propuesto 3 fórmulas: o arrendar el lote y sus edificaciones y asumir nosotros la construcción del único hospital de 4º nivel que tendría Colombia, es decir, el que está capacitado para hacer trasplantes de órganos. 2, asumir los activos y pasivos de Cundinamarca, que tienen que ver con el San Juan de Dios. O 3, comprar el lote exclusivamente para que Cundinamarca, con los recursos de la compra, pague sus pasivos que le corresponden de acuerdo a la sentencia del Consejo de Estado. Son 3 alternativas concretas. El plan de desarrollo autorizó a la alcaldía a procurar los medios para abrir el Hospital San Juan de Dios. Tenemos una orden del Consejo para ello. El POT aprobado en el año 2000 no permite el uso del suelo donde está el San Juan de Dios para fin diferente a la salud. Luego, cualquier tipo de venta no se podría hacer sino para cumplir con el propósito del Consejo de Estado y de la ley, que es abrir el San Juan de Dios. Así que lo único que esperamos es voluntad política del gobierno nacional, del departamento de Cundinamarca, para escoger una de estas rutas y volverla a realidad. Alcalde, ¿cuánto cuesta la reapertura y con cuántos recursos se cuenta? Mira, la compra del terreno pues obviamente tiene que ver con la valoración de ese terreno en condiciones comerciales. Nosotros creemos que vale 150.000 millones de pesos. Construir un hospital de 4º nivel, de acuerdo a experiencias en otros países, vale 100.000 millones de pesos. Su funcionamiento cotidiano depende de la ley, y en este caso de la ley 100, que debe abrir un espacio para que las instituciones públicas de salud se puedan autosostener con muchas más garantías de las que hoy tienen. Esos recursos los tenemos y se pueden perfectamente presupuestar para el año entrante si fuese necesario, en la medida en que en los meses que queden de este año pudiéramos concretar una solución. No hay ningún problema para la ciudad de Bogotá de no solamente saldar el déficit fiscal a través de la cuenta maestra, tema que ya se le propuso al gobierno nacional. Tenemos en una cuenta de ahorros 757.000 millones de pesos y nuestro déficit hospitalario es de 250.000, la tercera parte de lo que hay en la cuenta de ahorros, pero las disposiciones legales del gobierno nacional no permiten que el distrito haga uso de esos dineros. Lo que le hemos pedido al presidente Santos es que cambie las normas y podamos liberar esos recursos para saldar el déficit de la red pública hospitalaria de Bogotá, sus 22 hospitales, e incluso poder asumir la compra de tecnología, que bien que lo necesitan estos hospitales. Así que fuentes de financiación, no solamente para recuperar la red pública hospitalaria de Bogotá, sino para asumir como ciudad la construcción del único hospital público de 4º nivel de Colombia, los tenemos. Alcalde, ¿cómo toma la advertencia que ha dicho la Contraloría de que no hay Porque yo estudios? todos los días tengo advertencias. ¿Cómo toma esa advertencia que hace la Contraloría de Bogotá de que faltan estudios para estas horas salir al Hospital San Juan de Dios? Mira, no entendí que el Contralor dijera que incumpliésemos la ley. Si la ley ordena abrir un hospital, hay que cumplirla. Si el Consejo de Estado, porque tampoco entendí del Contralor que nos sugiriera desacatar la sentencia del Consejo de Estado, si la sentencia del Consejo de Estado, como afirmo, dice que el hospital debe abrirse, debe abrirse.
Ahora, si los estudios técnicos tienen que ver con cómo se hace un hospital de cuarto nivel, eso no es problema. Si los estudios técnicos tienen que ver con cómo se mantiene la estructura arquitectónica del hospital como monumento nacional, pues eso no tiene problema. Lo que pasa es que, ante la falta de iniciativa de algunos, se ha vuelto recurrente exigir a quienes sí tenemos las iniciativas estudios técnicos. Los estudios técnicos existen. ¿Qué es un hospital de cuarto nivel? ¿Cómo se construye? ¿Qué tipo de servicios aplica? Arquitectónicamente, ¿cómo es un hospital de cuarto nivel? Eso está en todas las secretarías de salud de Colombia. ¿Por qué es necesario el cuarto nivel? De acuerdo a los estudios de morbilidad ciudadana. ¿Cuántos niños tienen que tener trasplante de corazón o si no mueren? Esos estudios existen y la información está recopilada desde hace tiempos en la historia de la salud de Colombia, tanto los antiguos como los actuales. Ahora, podemos sacar excusas para que los niños que necesitan un trasplante al corazón, si no tienen dinero, si son pobres, pues no encuentren un hospital donde hacerse el trasplante y mueran. Alcalde, usted hizo un llamado como profesor al gobierno nacional para que no obstaculice y deje invertir los recursos en la reapertura de ese hospital y de otros. Los recursos son del régimen subsidiado, tienen que ver con la atención de la población subsidiada. Así es como la ley los ha designado. La ley ya y los decretos reglamentarios ya hablaban del traslado de esos recursos para las instituciones prestadoras de salud. Es decir, en este momento podrían saldar el déficit fiscal. Ahora, cambios normativos, que es lo que se le ha propuesto al gobierno, podrían no solamente saldar el déficit fiscal, sino fortalecer la red hospitalaria en términos de infraestructura y en términos de tecnología. Esa es una discusión con la ministra de Salud, con el gobierno nacional. En este momento, la ministra ha dicho que presentará o aprovechará un proyecto de ley en curso en el Congreso para hacer los ajustes legales, precisamente para que las diferentes ciudades del país, entre esas Bogotá, puedan hacer uso de esos recursos con el primer propósito, saldar el déficit hospitalario. Alcalde, hace unos días se anunció que se iba a abrir la unidad primaria de atención del San Juan de Dios, pero la liquidadora salió a decir que no le han dado o no ha habido una autorización o no se le ha consultado sobre este procedimiento. ¿Sí se puede abrir este centro asistencial sin contar con un concepto o una aprobación de la liquidadora? Claro, porque hay un contrato de arrendamiento. Es que ellos no lograron mirar todos los papeles que recogieron y se les olvidó leer que el centro de salud tenía un contrato a título de comodato con el Distrito Capital. Estaba soñando allá en una gaveta durante años, no se habían dado cuenta y nosotros sí. Y como eso es un contrato que nos genera unos derechos sobre ese bien, que es usarlo, pues lo vamos a usar. Como ella no está interesada en abrir el Hospital San Juan de Dios porque quiere es liquidarla, cerrarlo, ella ha sido, en mi opinión, una figura que ha determinado aún más la crisis del Hospital San Juan de Dios en su intención de que se liquide, se venda. Pues no estaba muy atenta a los papeles que tenía a su disposición y no supo de la existencia del contrato de comodato, que por lo menos salva un pedazo de lo que era antes el hospital para ponerlo en servicio a la salud de los bogotanos y los cundinamarqueses. ¿Y por qué para todos? Económicamente más fácil es la que ya se practicó, que fue la que el gobernador rechazó, que es arrendar, porque ya se hizo con el materno y funcionó. El materno está vivo, está vigente, incluso ya podemos ampliarlo. Es una figura que sería la más expedita. Para arrendar no necesitamos autorizaciones, permisos, etcétera, podríamos hacerlo muy rápido. Pero ya ustedes vieron, del lado de Cundinamarca, lo que pesa es lo que ellos tienen que pagar en pasivos. Es que este es un tema poco conocido por la opinión pública, pero Cundinamarca viene pagando, ¿cierto?, los pasivos laborales del San Juan de Dios, Bogotá también.
Bogotá ha pagado cerca de 60.000 millones de pesos. Ahí sí no hay estudios técnicos que se piden, pero estamos haciendo una tontería, estamos pagando con recursos públicos de los bogotanos algo, una deuda, parte de una deuda, pero sin ningún tipo de beneficio social. Entonces, del lado de Cundinamarca es muy costoso por el presupuesto más pequeño que tiene Cundinamarca. Del lado de Bogotá, pues la hemos venido asumiendo por nuestra mayor fortaleza presupuestal. Y hay que entender a Cundinamarca, ellos quieren resolver ese pasivo para liberar su presupuesto, sus recursos para otro tipo de actividades y hoy no pueden. Se está creciendo la deuda para Cundinamarca. Entonces ellos buscan la fórmula financiera que les sea más rentable. Para ellos no es que nosotros les arrendemos, para ellos es que nosotros asumamos los activos y los pasivos, y entonces se liberan del pasivo, que es lo que les preocupa. Es yo, digamos, valorando lo que ha sido el pago de pasivos, y que de todas maneras Bogotá tendrá que pagar pasivos, pero sin ningún tipo de activo, preferiría hacer ese acuerdo con Cundinamarca. Es decir, que Bogotá tenga los activos. Ustedes saben que ese lote de cerca de 13 hectáreas que hay en el 13.9, 14 hectáreas, que hay en el centro de Bogotá, botado, porque está esbotado, podría ser el centro de investigación de salud más importante de Colombia y desarrollar toda una rama productiva de la economía bogotana, sin hablar del mismo San Juan de Dios y sus servicios que prestaría. Digamos, la rentabilidad social, que es una palabra que se ha olvidado en nuestros políticos y funcionarios, la rentabilidad social de aceptar los activos y los pasivos que tiene Cundinamarca, el San Juan de Dios, es altísima. Casi que a ojos cerrados habría que aprobar esa propuesta. Pero falta de voluntad, intereses creados alrededor de las redes privadas de hospitales, inquinas políticas, situaciones dificultosas, digamos, impiden que una decisión que cualquier sociedad tomaría casi que inmediatamente dure ya 7 años en tomarse y todavía se le ponen palos a la rueda.